¿Sí se ve? Sí. Sí. Y ya está grabando, ¿verdad? No sé. Sí. Sí, ya. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar de los mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias. Nuestro equipo está conformado por Natalia, Sara, Alan, María José Maldonado, Jimena y yo, Mariana Castro. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con el primer capítulo que habla específicamente de anticuerpos. Y bueno, les voy a dar como una pequeña introducción. Los anticuerpos son parte esencial de la respuesta inmunológica de los vertebrados. A estos anticuerpos también se les llama inmunoglobulinas debido a que migran en la fracción gamma de los componentes del suero y son producidos en las células plasmáticas y están presentes en el suero y en las secreciones corporales. Estos anticuerpos brindan protección específica contra los microorganismos con los que un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida de una forma natural o artificial. Y la especificidad de un anticuerpo se refiere a su capacidad para unirse a un epítopo particular, que un epítopo es la zona de la molécula antigénica que se une de forma muy específica al anticuerpo o a los receptores del linfocito T. Y bueno, no se une a otros epítopos y depende de la estructura molecular del sitio de unión al antígeno que se le llama parátopo. La que sigue, por favor. Ok, bueno, las funciones biológicas de los anticuerpos es bloqueo, neutralización, opsonización, fijación de complemento y ADCC, que significa citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Y bueno, en algunos individuos susceptibles, pues los anticuerpos participan en la patogénesis de varias enfermedades autoinmunes y pues se han descrito diferentes formas de inmunización mediante las cuales un individuo genera u obtiene anticuerpos, que la primera es la inmunidad activa natural, que es aquella que pues, se obtiene por la interacción casual con un inmunógeno o microorganismo, y la otra es la inmunidad activa artificial, que se induce como resultado de la vacunación. Entonces, en ambos casos se generan anticuerpos neutralizantes o bloqueadores que protegen al individuo de una reinfección durante el resto de su vida. La inmunidad pasiva natural y la artificial pues consisten ambas en transferir anticuerpos generados en un individuo diferente al receptor. Y bueno, un ejemplo del primer caso, o sea, de la activa natural, es la transferencia de anticuerpos que realizan las madres a los hijos durante la lactancia. Y en el segundo caso, o sea, de la inmunidad activa artificial, la administración de sueros hiperinmunes como los sueros antiveneno. Y bueno, en los dos casos no se genera memoria inmunológica. La que sigue, por favor. Bueno, ahora la estructura química de las inmunoglobulinas. El conocimiento de su estructura fue descubierta por Rodney Porter y Gerard Elderman, que realizaron experimentos de degradación enzimática para poder determinar la estructura general de los anticuerpos. Siguiente, gracias. Bueno, en su experimento ellos observaron que la digestión de una inmunoglobulina que con un peso molecular de 150 kilodaltons con una enzima papaína produce 3 fragmentos. De estos 3 fragmentos, 2 son idénticos y solo uno es diferente, que es lo que le da la estructura al anticuerpo como una Y, que bueno, los 2 fragmentos iguales y uno diferente. Los fragmentos que son idénticos reciben el nombre de FAB, que es la fracción que se une al antígeno. Cada uno de estos fragmentos tiene un sitio de unión al antígeno. El tercer fragmento, que es el diferente, se denomina FC, fracción cristalizable, y este fragmento es el responsable de la opsonización, de la fijación del complemento y de la ADCC del anticuerpo. Y también observaron que con la enzima pepsina, esta enzima digiere el fragmento FC generando un fragmento denominado FAB2 que retiene los 2 sitios de unión al antígeno.
Bueno, como resultado de los experimentos, hoy en día sabemos que un anticuerpo se trata de una glicoproteína formada por monómeros de 4 cadenas polipeptídicas. Estas cadenas polipeptídicas son 2 pesadas que se representan con la letra H y 2 cadenas ligeras que se representan con la letra L. Las cadenas L se encuentran unidas a la cadena H por un enlace disulfuro y de igual manera las cadenas H se encuentran unidas entre sí por un enlace disulfuro. El número y la posición de los enlaces depende de la clase y la subclase del anticuerpo. Y bueno, ahí en la imagen se observa la estructura del anticuerpo con ahí los fragmentos iguales y la diferente, las cadenas L y H unidas por un enlace disulfuro. Y también los dominios que son los que se encuentran ahí en morado, de los cuales les voy a hablar a continuación. Bueno, ahora los dominios de la inmunoglobulina. Tanto la cadena L como la cadena H se encuentran formadas por dominios de inmunoglobulinas. Estos dominios contienen alrededor de 110 residuos de aminoácidos. Bueno, estos dominios se han conservado y son de gran importancia ya que son la unidad estructural de algunos ligandos, de moléculas de adhesión, receptores y proteínas del sistema nervioso. Bueno, tenemos regiones variables, que si se realiza una comparación de la secuencia de aminoácidos de los distintos anticuerpos, se puede observar que los residuos de aminoácidos que se encuentran en la cadena H o L, en su extremo terminal, que serían los dominios, varían. O sea, estos residuos de aminoácidos varían en cada anticuerpo. Dicha variación es dada por el idiotipo, lo que genera la diversidad de anticuerpos. Dentro de estas regiones se han identificado otras 3 regiones hipervariables, o también denominadas CDR, las cuales son CDR1, CDR2 y CDR3. En estas regiones se concentran los residuos de aminoácidos. En total en un anticuerpo son 6 CDR, que son 3 en la región variable H y otros 3 en la región variable L, las cuales interactúan al mismo tiempo en el reconocimiento antigénico. También hay regiones constantes, que son la secuencia de aminoácidos que conforman el resto de los dominios de inmunoglobulina. Bueno, y como su nombre lo dice, tienen poca variabilidad y es por ello que se le denominan regiones o dominios constantes. La cadena L se encuentra formada por un par de dominios de inmunoglobulina, de los cuales uno es constante y contiene un carboxilo terminal, ya sea con una cadena kappa o una lambda. A su vez, la cadena H, estas cadenas se encuentran formadas de 4 a 5 dominios de inmunoglobulinas, de cuales 3 o 4 son constantes. A su vez, las cadenas H se dividen en 5 diferentes clases. Mu, que corresponde a la inmunoglobulina M, la delta o IgD, gamma, IgG, epsilon, IgE y la alfa, que también corresponde a la IgA. Dentro de estas inmunoglobulinas existen diferencias en la secuencia de aminoácidos de la cadena alfa o IgA y la cadena gamma o IgG, las cuales generan otras subclases. En el ser humano existen 2 subclases, una que corresponde a la IgA, que es IgA1 e IgA2, y la otra subclase que es de IgG, que son IgG1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las clases de anticuerpos. En el suero y en las secreciones corporales, los anticuerpos siempre forman mezclas heterogéneas. Sin embargo, pues sus diferencias en tamaño y peso han permitido pues identificar las distintas clases de estas inmunoglobulinas. Y bueno, todos los anticuerpos monoméricos están formados por 2 cadenas H y 2 cadenas L, como ya mencionó mi compañera, y que están unidas entre sí por enlaces disulfuro. Si un anticuerpo se somete a una reducción con 2-mercaptoetanol,
las cadenas se mantienen unidas por enlaces no covalentes, pero si la reducción ocurre en condiciones de acidez, las cadenas se separan. Bueno, los anticuerpos IgG, IgD e IgE solo se presentan como monómeros, mientras que los anticuerpos IgM secretados pues tienen una estructura pentamérica, o sea que la estructura está formada por 5 monómeros, y bueno, cada pentámero tiene un polipéptido unido al fragmento FC de 2 cadenas H, que se conoce como cadena J o cadena de unión, también se le llama. Y bueno, una IgM pentamérica tiene 10 sitios idénticos de unión al antígeno, aunque por lo general pues el impedimento estérico solo permite que una IgM interactúe simultáneamente con 5 o menos moléculas del antígeno. Bueno, los 10 sitios de unión al antígeno solo pueden ser ocupados de modo simultáneo cuando una IgM interactúa con moléculas pequeñas como los haptenos. Y los anticuerpos IgA secretados pueden encontrarse como monómeros o como polímeros, y la IgA polimérica también se une a la cadena J y a otro péptido llamado componente secretor. Y bueno, aunque los anticuerpos IgM e IgA secretados se presentan como polímeros, pues en la superficie de los linfocitos B se presentan como monómeros con dominios transmembranales y actúan como BCR, que significa receptor de células B. Y hablando de las cadenas H de los anticuerpos IgA, IgG e IgD, tienen 3 dominios constantes y una región de bisagra que esta proporciona cierta flexibilidad al anticuerpo, pues los fragmentos Fab pueden formar pues varios ángulos al unirse al antígeno. Y las cadenas H de los anticuerpos IgE e IgM tienen un dominio constante adicional, pero no tienen región de bisagra. Pero las micrografías electrónicas pues indican que aún así estos anticuerpos tienen cierta flexibilidad. Y bueno, aquí les agregué esta imagen en la cual pues podemos observar todas las inmunoglobulinas. Ahí podemos observar las que cuentan con región de la bisagra, que es por ejemplo la IgG1. También podemos observar las que cuentan con una cadena J, que en este caso sería la IgA y la IgA en secreciones. Y también podemos pues observar las que no cuentan con ninguna, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de la actividad biológica de las inmunoglobulinas. Vamos a empezar con la inmunoglobulina D. Perdón. La IgD constituye aproximadamente 0.2% de las inmunoglobulinas séricas. Esta inmunoglobulina se puede detectar junto con la IgM monomérica en la superficie de los linfocitos B, A y B. La IgD circulante se une a proteínas de microorganismos patógenos como la Moraxella cataralis y Haemophilus influenzae, lo que sugiere que pues dicha inmunoglobulina quizá pues tiene una función protectora por medio de la por medio de la neutralización. El número de linfocitos B productores de IgD se incrementa durante estas infecciones y pues la IgD induce la infiltración de neutrófilos y basófilos y que se puede unir a la superficie de los basófilos a través de un receptor aún no identificado, y el entrecruzamiento de IgD en la superficie de los basófilos induce la liberación del péptido antimicrobiano LL37 y de BAFF, que es el factor activador de las células B, y una citocina homeostática de linfocitos B. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando de la inmunoglobulina M, esta pues representa de 5 a 10% de las inmunoglobulinas séricas y se encuentra de manera monomérica en la superficie de los linfocitos B, A y B asociada con CD79. La IgM es la primera inmunoglobulina que se produce durante una respuesta humoral y aunque tiene baja afinidad por su antígeno, presenta una alta avidez, ya que pues, puede unirse en forma simultánea a diferentes epítopos en el antígeno debido a su forma pentamérica. Aquí pues cabe aclarar que la afinidad se refiere a la intensidad de la interacción entre un parátopo y un epítopo, mientras que la avidez pues se refiere a la intensidad de la interacción entre el anticuerpo y el antígeno. Y esta avidez depende de la afinidad,
de la valencia del anticuerpo y del número y la distribución de los epítopos en el antígeno. También la IgM es eficiente para la aglutinación y la neutralización de microorganismos y toxinas, y debido a su elevado peso molecular, difunde de modo ineficiente, por lo que se encuentra en bajas concentraciones en el líquido extracelular. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando de la inmunoglobulina G, estas son las inmunoglobulinas más abundantes en el suero, ya que pues, representan de un 75 a un 80% y se producen durante la respuesta secundaria contra un antígeno. Los anticuerpos IgG difunden con facilidad, por lo que también son abundantes en el líquido extracelular y son muy eficientes en la neutralización de toxinas, virus y bacterias. Los IgG fijan el complemento. La subclase de IgG3 es la más eficiente, luego sigue la IgG1 y después la IgG2, y la subclase IgG4 pues carece de esta propiedad. Las células fagocíticas tienen receptores que reconocen la fracción Fc de los anticuerpos IgG, y estos receptores permiten que los anticuerpos IgG funcionen como opsoninas. También los anticuerpos IgG son los únicos que atraviesan la placenta, y este proceso está mediado por el receptor FcRn, que transporta a los anticuerpos IgG a través de las células epiteliales polarizadas de la placenta, que se le llama transcitosis, y los libera en la circulación fetal. Y el receptor FcRn transporta los anticuerpos IgG a través de otros epitelios polarizados como los intestinales, pulmonares y genitourinarios. Y bueno, el transporte es bidireccional, de manera que las inmunoglobulinas pues, son transportadas hacia el lumen intestinal y los espacios alveolares de los pulmones, mientras que los inmunocomplejos son transportados hacia los tejidos. La que sigue, por favor. Bueno, perdón. Por último tenemos, no es cierto, todavía falta otro, pero bueno. Ahora hablando de los anticuerpos IgA, estos representan del 10 al 15% de las inmunoglobulinas séricas, pero son los más abundantes en las secreciones corporales como la saliva, las lágrimas, la leche materna y el moco de las vías bronquiales, genitourinarias y digestivas. La IgA sérica se presenta por lo general como monómero, mientras que en las secreciones la IgA se presenta como dímero o tetrámero. Las células plasmáticas productoras de IgA se encuentran en la lámina propia situada debajo de la membrana basal del epitelio, por lo que la IgA tiene que ser transportada hacia el lumen intestinal o bronquiolar. Y bueno, este transporte es mediado por el receptor de inmunoglobulinas poliméricas, que también se le dice polilG, que se expresa en la superficie basolateral de las células epiteliales. La IgA se internaliza en estas células acompañada de dicho receptor, y cuando llega a la superficie externa se libera unida a un pequeño fragmento del receptor polilG, que es el componente secretor. Los anticuerpos IgA que se encuentran en las secreciones corporales son esenciales pues, para mantener un equilibrio con la microbiota comensal. Neutralizan a las toxinas y previenen la infección por medio de la exclusión de los microorganismos. Este mecanismo pues, consiste en la formación de una capa de hidratación alrededor de los microorganismos recubiertos con IgA, que es repelida por las mucinas hidrofóbicas en la superficie de las mucosas, lo que inhibe la adherencia de estos microorganismos. La IgA es ineficiente para la fijación de complemento y para la opsonización, lo cual resulta pues, muy conveniente en las mucosas, pues así se evita el desarrollo de una respuesta inflamatoria exagerada a la microbiota comensal. Los anticuerpos IgA se encuentran en la leche materna y brindan protección a los recién nacidos amamantados contra los microorganismos a los que se exponen al nacer. Y bueno, el receptor FcRI o CD89, también se llama así, se encuentran en neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y células de Kupffer, y se unen a todas las isoformas de IgA con baja afinidad. Y bueno, por último,
Las funciones biológicas activadas por este receptor incluyen la fagocitosis de bacterias y levaduras opsonizadas con IgA, así como la ADCC. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí, por último, tenemos la inmunoglobulina E. La concentración sérica de los anticuerpos IgE es mucho menor que las de las otras clases de anticuerpos, pues ya que esta tiene cerca de 0.005%. Y bueno, se reconocen 3 receptores para la IgE, que es el receptor de alta afinidad o FcERI, el receptor de baja afinidad o FcERII o CD23, también se le dice, y la galectina 3. El FcERI se encuentra en células cebadas y basófilos, así como en monocitos, eosinófilos, plaquetas y células de músculo liso. Y bueno, los anticuerpos IgE y las células cebadas pues abundan en las mucosas, por lo que pues estos anticuerpos constituyen una primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. El receptor FcERI también se encuentra sobre las células de Langerhans y las células dendríticas interdigitantes de los epitelios. Cuando los anticuerpos IgE se unen a estos receptores, permiten que los anticuerpos pues sean internalizados y transportados a los ganglios linfáticos para así poder inducir la respuesta inmune correspondiente. Las infecciones por el mintos están relacionadas con eosinofilia y con concentraciones incrementadas de IgE, y las células cebadas y los eosinófilos participan en la respuesta inmune contra los helmintos. En la población susceptible a los anticuerpos de clase IgE están involucrados en los procesos alérgicos, o sea, hipersensibilidad inmediata, que pues ocurren en la piel, como puede ser la dermatitis atópica, eczema, las que ocurren en la nariz como rinitis, las que ocurren en las vías respiratorias altas como el asma, y las que ocurren en el tracto gastrointestinal como las alergias a alimentos. Y bueno, por último, cuando los anticuerpos IgE que están en la superficie de las células cebadas reconocen a un alérgeno, activan vías de señalización que llevan a la desgranulación de estas células y a la liberación de los mediadores inflamatorios que dan origen a las manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del efecto de la glicosilación en la actividad biológica de las inmunoglobulinas. Bueno, como ya sabemos, los anticuerpos son glicoproteínas, por lo cual el patrón de glucosilación va a depender de la clase y de la subclase de los anticuerpos, aunque aquí también se llega a observar una variación en el patrón de glicosilación entre los anticuerpos de la misma subclase. Y bueno, la glicosilación va a ser esencial para mantener la estabilidad de los anticuerpos y también para su unión con los receptores Fc que ya nos mencionaron. Pero en ausencia de esta glicosilación, la unión de un anticuerpo con su receptor Fc puede disminuir, y por lo tanto podemos decir que la glicosilación es necesaria para que las inmunoglobulinas tengan esta actividad biológica. También este patrón puede ser modificado en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya vamos a hablar de las inmunoglobulinas séricas y vamos a empezar con los mecanismos que regulan las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas. Para esto tenemos que saber que al momento que nacemos vamos a presentar anticuerpos de clase IgA e IgM, pero van a estar presentes en el suero. También vamos a presentar concentraciones elevadas de anticuerpos IgE, IgG, y esto se va a deber a la transferencia que presentamos con los anticuerpos maternos mediante la placenta, pero estos anticuerpos van a decaer entre los 4 y 6 meses posteriores al nacimiento. Pero estos van a aumentar de manera gradual durante la niñez y la adolescencia hasta que alcancemos concentraciones que van a permanecer estables durante toda nuestra vida adulta.
Y los anticuerpos, como todas las proteínas del organismo, se van a degradar a tasas constantes que dependen de la clase del anticuerpo y no de su especificidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar en específico de los anticuerpos IgG, que son los que tienen la vida media más largas, que va a ser de 21 a 24 días en el suero. Aquí lo que pasa es que el receptor FcRn se va a unir con las inmunoglobinas G, que ya han sido endotocitadas por las células epiteliales, los monocitos y los macrófagos. Y estas los van a transportar hacia la superficie celular. De esta manera, estas inmunoglobinas G no van a ser degradadas por las enzimas, sino que van a regresar al plasma, lo que va a explicar su abundancia en la sangre, que como ya vimos y ya también nos mencionaron, aquí están los porcentajes de las tres, de las inmunoglobinas hereditarias con más porcentaje, que primero tenemos las G, luego las A y la M. Y también tenemos que los anticuerpos son sintetizados a una tasa constante por las células plasmáticas, como ya mencioné. Por lo tanto, la concentración sérica de los anticuerpos va a depender directamente del número de las células plasmáticas que los sinteticen. Aquí, los anticuerpos que se sintetizan en mayor cantidad en el organismo son los de la clase A, que van a ser 66 miligramos por cada kilogramo de peso de la persona al día. Después tenemos las G, que son 34, luego las M con 7.9. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los linfocitos B1 y B2. Y bueno, las células plasmáticas que derivan de estos linfocitos B1 son los que producen los llamados anticuerpos naturales y van a ser de las clases M, A y de la IgG3. Estos se van a encargar de reconocer los antígenos microbianos y los autoantígenos y por lo general se van a unir con baja afinidad a múltiples antígenos. Luego vamos a ver las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B2, que estos son los que producen anticuerpos específicos de alta afinidad y algunos de estos van a migrar a los ganglios linfáticos y al vaso y esto les permite sobrevivir una vida más larga, que es el caso contrario de los linfocitos B1. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver que, bueno, también hay que tener presente que la respuesta de los anticuerpos se producen como un resultado de las infecciones naturales, como las que hemos visto que son producidas por los virus, como el sarampión, paperas o rubiola, y tienen una vida media de más o menos de 50 años. También aquí el libro nos dice un concepto que es la memoria serológica, que lo define como la existencia de estos anticuerpos neutralizantes en el momento de la reexposición al microorganismo patógeno y confiere la inmunidad protectora durante toda la vida del individuo. Pero también, sin embargo, algunos investigadores lo sugieren que la ventaja principal no va a ser que va a ser la prevención de una segunda infección, sino que es la protección de los bebés durante el embarazo y los primeros meses de vida por medio de los anticuerpos IgG y que son transferidos a través de la placenta. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las alteraciones en las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas con correlaciones clínicas. Bueno, aquí vamos a ver, aquí también la concentración sérica de la hemoglobina A suele ser mayor en hombres que en mujeres, pero puede ser aumentada por algunas cosas como el consumo de alcohol, la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Y ya con correlaciones clínicas podemos ver que en varias inmunodeficiencias hereditarias causan disminución de una o más clases de inmunoglobinas,
Aquí como ejemplos tenemos la enfermedad de la inmunodeficiencia combinada grave, que esta se va a caracterizar por la ausencia de linfocitos T y B, también de los natural killer y algunos anticuerpos. Y aquí se va a presentar en pacientes que tienen infecciones graves o recurrentes. Luego tenemos el síndrome de hiper-IgM, que este se va a caracterizar porque los linfocitos B no pueden realizar el cambio de clase por la recombinación. Luego tenemos la inmunodeficiencia común variable, que esta puede ser causada por mutaciones en varios receptores, que generalmente son los activadores de linfocitos B y los T. Y ya para acabar tenemos la hipohemoglobina, que esta va a consistir, bueno, va a ocurrir como consecuencia de patologías que aumentan con la pérdida y o catabolismo de las inmunoglobinas. Luego también esto lo vamos a ver en algunos tipos de cáncer, como es el linfoma y el mieloma. Lo que pasa en el linfoma es que los linfocitos, bueno, el linfoma de linfocitos T y B, lo que puede causar es que las células cancerosas van a derivar de las células plasmáticas o van a ser precursoras, lo que va a causar esta hiperhemoglobina. Luego, en el mieloma múltiple se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos monoclonales, que ahorita les van a explicar. Y también se suele ver en algunas enfermedades autoinmunes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los anticuerpos monoclonales en la investigación, la clínica y la industria. En el año de 1984, George Kohler y César Milstein recibieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento del principio para la producción de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se refiere a anticuerpos los cuales tienen afinidad o como objetivo a un antígeno en específico. Y de estos anticuerpos se realizan diversas copias en un laboratorio para que puedan ser administradas contra ciertas enfermedades o padecimientos. Siguiente, por favor. Bueno, en un inicio, estos anticuerpos monoclonales se ocuparon como los reactivos de elección para purificar un antígeno, para identificar antígenos en cortes histológicos o en células, y para cuantificar antígenos en suero, orina y demás fluidos. Esto únicamente con fines de investigación y diagnóstico. En la actualidad y después de diversas investigaciones, se cuentan con 35 anticuerpos monoclonales terapéuticos aprobados y se continúan haciendo investigaciones para poder mejorar su efectividad para lograr una mayor versatilidad y seguridad. Siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar del capítulo 12, que es del complejo principal de histocompatibilidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la organización genómica del complejo de histocompatibilidad. Este complejo se refiere a una región en el cromosoma 6 de los humanos y en el 17 de los ratones. En esta región se localizan los genes que codifican proteínas involucradas en la presentación de antígeno a los linfocitos T. Y en ambas copias de estos cromosomas tenemos 3 loci que codifican proteínas para clase 1 y 3 que codifican para clase 2. En los humanos, los que codifican para clase 1 se denominan HLA-A, B y C, y de clase 2, HLA-DP, DQ y DR. En ratones para clase 1 son los K, D y L, y para clase 2 son los IA y los IE. Estos genes también tienen la característica de polimorfismo
y sus variantes se llaman alelos. Los que cuentan con mayor capacidad de polimorfismo se les conoce como clásicas y en humanos son de clase 1 los HLA-G-FIE y de clase 2 los HLA-DM y DO. Siguiente, por favor. Los Loci también se pueden encontrar en genes que codifican otro tipo de proteínas, por ejemplo, dos subunidades de proteasomas LMP2 y LMP7, transportadores de péptidos antigénicos TAP1 y 2, proteínas del complemento C4, factor B y C2 y citocinas TN-alfa y beta. En el grupo de genes codificados dentro del complejo de histocompatibilidad se les denomina haplotipo y este se hereda en bloque, o sea, un individuo heterocigoto hereda el paterno y también el materno. Los genes clase 1 y 2 son codominantes, de modo que las células de nuestro organismo expresan el haplotipo heredado de ambos progenitores. O sea que todas las células del organismo expresan 6 moléculas clase 1, 3 son de origen materno y 3 de origen paterno, y 6 moléculas clase 2, 3 de origen materno y 3 de origen paterno. Siguiente, por favor. Ahora acerca de la nomenclatura, se localiza en la región 6p21.3 del brazo corto del cromosoma 6 y abarca cerca de 4.000 kilobases. En esta se codifican más de 220 genes con una gran variedad de funciones. Y el comité que está encargado de la nomenclatura es el Comité de Nomenclatura del HLA de la OMS y se encarga de nombrar nuevos genes, nuevas secuencias y vigilar todo lo que concierne al sistema. Ahora acerca de la nomenclatura de los alelos. Estos se nombran con un número único cuando son definidos serológicamente. El locus es nombrado con una letra y el número del alelo, por ejemplo, HLA-A1. Cuando se trata de una secuencia nucleotídica, el locus tiene una letra y de 4 a 8 dígitos, de los cuales los primeros corresponden al antígeno serológicamente identificado y los siguientes al subtipo, de acuerdo a la secuenciación del gen. Por lo que si tenemos HLA-A0201, se trata del locus A, grupo 2, alelo 1. Los alelos que son diferentes en su secuencia nucleotídica, pero son iguales en la secuencia de aminoácidos, se identifican con 6 dígitos y los alelos con polimorfismos en los intrones o en las zonas no traducidas se identifican con 7 a 8 dígitos. Siguiente, por favor. Se me perdió la ventanita. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la regulación y transcripción. Y bueno, les hice un esquema aquí. Sí ven mi puntero, perdón. Sí. Oh, vale. Les hice un esquema así porque bueno, el libro no pone muchas imágenes, pero pues básicamente estos procesos de transcripción y regulación pues siguen los mismos conceptos de la biología molecular, en donde pues se regulan toda la expresión génica, y estos expresión se va a ver regulado por los segmentos proximales y los segmentos distales. En los segmentos proximales pues también se le conocen como promotores mínimos, que son pues las secuencias mínimas que reconoce pues una enzima, que en este caso puede ser la ARN polimerasa, para iniciar lo que es la síntesis de ADN, que en este caso, pues, la síntesis de ARN mensajero, que pues en este caso son, la expresión génica, que como había comentado mi compañera, que eran los HLA. Y bueno, entonces en estos segmentos puede haber segmentos promotores, operadores, el gen, que va a ser la región transcrita, y el potenciador, donde los promotores, como les comentaba, pues va a ser esta secuencia de nucleótidos que va a reconocer la enzima, que igual les comentaba que era la ARN polimerasa, para iniciar lo que es la expresión. Es decir, aquí se va a insertar lo que es la ARN polimerasa y va a empezar la lectura y la síntesis de ARN mensajero.
Bueno, estas secuencias que va a reconocer la ARN polimerasa se le conocen como caja, caja CAT y caja TATA, donde la caja CAT, pues es como por las siglas, citosina, adenina y timina, pues la va a reconocer esta secuencia y va a empezar la expresión de la molécula de histocompatibilidad. O también tenemos la caja TATA, que es la tiamina, adenina y tiamina, adenina, que igual la va a reconocer y va a empezar la expresión. Y también tenemos otras regiones que van a funcionar más que nada como operadoras, que las regiones operadoras van a funcionar como sitios para que se unan los factores de transcripción, que un factor de transcripción pues son estas pues como proteínas que van a regular la expresión de genes, tanto la expresión como la regulación. También tenemos, bueno, estos sitios van a ser regiones, se conocen como regiones ricas en CG y las regiones INR. Y que, como les comentaba, pues aquí se va a unir lo que es el factor de transcripción, que en este caso puede ser el SP1, que principalmente se va a expresar dependiendo pues la señalización, ¿no? En tanto de citocinas o alguna proteína necesaria, dependiendo la necesidad de la célula. También tenemos, bueno, el gen, que pues como les comentaba mi compañera, es el HL, dependiendo de la molécula de histocompatibilidad, puede ser el 1 o el 2, y pues esta va a ser la región transcrita, ¿no? Y por último también tenemos el potenciador, que esto que también se unen los factores de transcripción, pero a diferencia de los operadores, pues estos van a estar lejanos, es decir, bueno, aquí lo puse un poco mal porque lo puse luego al lado de la expresión de gen, pero pues puede estar muchísimas pares de bases nitrogenadas lejos del gen, y pues esto básicamente va a formar lo que se le conocen como enantiosomas, que pues ahorita les voy a platicar un poquito más de esto, ¿no? Y bueno, también tenemos los segmentos distales, que pues estos igual como su nombre indica, pues van a estar más lejanos a lo que es el gen o la expresión, la zona de transcripción. Y pues estos básicamente van a funcionar más que nada como potenciadores, que igual les comentaba que pues estos van a servir como sitio de unión para factores de transcripción, formando enantiosomas, que son estos como bucles de ADN que se van a formar. Es decir, por ejemplo, aquí estaba el promotor, y aquí va a estar el potenciador, es decir, se va a formar como bucle para poder así poder como agruparse una serie de proteínas para el proceso de transcripción y así pues favorecer este proceso, ¿no? Entonces, estos factores de transcripción que se pueden unir a lo que es el potenciador van a ser el NF-κB, que si recordamos pues estaba principalmente relacionado a los procesos inflamatorios, al AP1, el CREF, el H2TF1, que se van a unir a este sitio que se le conoce como ENA. También tenemos el ISRE, que es igual otra zona que sirve como potenciador, que se van a unir los factores de transcripción IRF1 e IRF2, donde IRF1 pues principalmente va a estar, se va a expresar o va a realizar sus funciones en presencia de un estímulo de alguna citosina, como lo puede ser el interferón gamma. Y el IRF2 pues tiene las particularidades contrarias, ¿no? Es decir, va a inhibir todo lo que es estos procesos. Entonces el ISR pues puede favorecer tanto positivamente como negativamente la expresión de moléculas de histocompatibilidad. Y por último tenemos el módulo SXY, que bueno, aquí les hice otro esquema para entenderlo un poquito mejor, en donde tenemos pues aquí tenemos como las dos hebras de ADN, ¿no? Entonces aquí tenemos la secuencia y tenemos que, por ejemplo, en esta, por ejemplo, puede ser guanina, adenina, timina, citosina, ¿no? O algo así. Y entonces es un ejemplo, no quiere decir que esa sea la secuencia. Y entonces esa secuencia se va a conocer como secuencia S. Entonces otra secuencia, ¿no? Adenina, bla, 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 bla. Ah, bueno, esa va a ser la secuencia X1, X2 y Y, ¿no? Bueno, toda esta secuencia se le conoce como SXY, por eso se le llama módulo SXY. A esta secuencia se le va a unir un complejo que se le llama complejo RFX, que está compuesto por muchos factores de transcripción, como es el RFX, como es el ATF, el NF-gamma, que pues tiene particular importancia lo que es el X1, porque aquí es donde se va a unir el RFX, que a su vez va a servir como sitio como de unión para lo que son otro tipo de proteínas, como el NLRS5 y el CITA, que ahorita les voy a platicar un poquito. Entonces va a subir como sitio de unión todo este complejo
y se le va a conocer como complejo RFX, que como les comentaba, pues va a formar este enantiosoma, que es esto de aquí, de este lado, que va a formar como un bucle. Y y bueno, entonces como les comentaba, el RFX va a subir como sitio de para una proteína, que en el caso que el RFX sea de tipo ANK o B, se va a unir lo que es el NLRC5. En el caso de que el RFX sea tipo 5, se va a unir la cita. Todas estas NLRC5 y la cita pues pertenecen a una familia que se le conoce como NLR, que si igual recordamos, pues estaban como en procesos de detección de lo que eran los PAMs y los DAMs, que a su vez formaban inflamasomas, y que pues estaban, que su expresión pues a su vez expresaba otro tipo de interleucinas y pues todo eso, ¿no? Entonces también estos son importantes porque por los complejos de histocompatibilidad pues también pueden inducir una expresión de estos procesos inflamatorios. Entonces, ya una vez que se unió el LRC5 al factor de transcripción RFX, pues está principalmente caracterizado por la expresión o la sobreexpresión de moléculas de histocompatibilidad, es decir, regula la expresión de lo que son moléculas de histocompatibilidad tipo 1. El CITA esto es indispensable, es decir, si no existe si hay una mutación o hay una alteración en estos segmentos que sintetizan esta proteína, no hay una expresión de moléculas de histocompatibilidad 2. Por lo tanto, pues podemos intuir que esta proteína está expresada principalmente en lo que son las células presentadoras de antígenos en condiciones normales, ¿no? Y en inflamación pues se pueden presentar en otro tipo de células de otra índole, ¿no? Y también tenemos que puede ser un regulador negativo porque tiene la particularidad de asociar desatesilasas, es decir, la expresión de grupos acetilos en el ADN, pues lo condensa y esto hace que no se expresen ciertos genes, por lo tanto, pues la desatilación pues puede hacer lo contrario y así expresar ciertos genes. Y bueno, aquí es una de las imágenes pocas imágenes que ponía el libro, en donde les comentaba la proteína NLRS5, pues igual se une a estos segmentos. Y pues estaban las histonas acetiladas que favorecían lo que era la expresión, y las histonas desatesilasas pues realmente no se conocían o no se desconocen, por lo tanto no hay como una regulación negativa de esta expresión de moléculas de compatibilidad tipo 1. Y también tenemos la cita, que pues son histonas acetiladas, que están todas estas las que pueden favorecer, y las desatesilasas, que son las HDAC1 y las CAC2, perdón. El procesamiento de antígeno que genera péptidos presentados por moléculas de histocompatibilidad clase 1 es una vía que se orienta hacia el procesamiento de proteínas sintetizadas por la célula, que son básicamente proteínas endógenas en el citoplasma, en el núcleo y las mitocondrias. Más bien una fuente importante a través de la cual se generan estos péptidos endógenos son en su mayoría productos incompletos de la traducción, proteínas malformadas y proteínas retranslocadas del retículo endoplasmático hacia el citosol. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el proteosoma, que es un complejo enzimático compuesto de subunidades proteicas que se ensambla en forma de cilindro, como se puede ver en la foto. Este se encarga de la degradación de aproximadamente el 80 al 90% de las proteínas intracelulares y las degrada de forma selectiva si están marcadas con monómeros de ubiquitina. Primero se abre la cadena polipeptídica y se extiende para ser hidrolizada. Esto produce péptidos de 3 a 25 residuos de aminoácidos y se liberan al extremo terminal del canal, provocando la degradación de proteínas dependientes de ubiquitina.
Y este proteasoma tiene 3 actividades que se basan en la hidrolización del enlace peptídico. Las tipo caspasa, que la hidrolización de este enlace se da después de los residuos de aminoácidos cargados negativamente. La tipo tripsina, pero ahora de residuos aminoácidos cargados positivamente. Y la tipo quimiotripsina, que se trata de residuos de aminoácidos hidrofóbicos. Siguiente, por favor. Este proteasoma está compuesto por 2 subcomplejos básicos, la subunidad 20S y la 19S. La 20S está compuesta por subunidades de actividad proteolítica y tiene un núcleo formado por 7 subunidades alfa y 7 beta. Este núcleo forma 2 anillos septámeros que están acomodados de forma apilada y los anillos externos contienen a las subunidades alfa y los internos a las subunidades beta. En mamíferos se puede existe lo que es el inmunoproteasoma, que pues básicamente sus productos son péptidos empleados para la presentación de antígenos. Y en cuanto a la subunidad 19S, pues está compuesta por subunidades que se unen a cadenas de poliobiquitina y sustrato, tienen isopeptidasas y tienen la capacidad de unirse al 20S para formar lo que es el proteasoma 26S del que ahorita más adelante les voy a hablar. El proteasoma tiene 3 compartimentos, 2 son cavidades externas llamadas antecámaras, y el otro es un centro proteolítico ubicado hacia la cámara interna y está conformado por subunidades beta. El proteasoma 26S puede incluir proteínas reguladoras en los extremos terminales de 20S y producen las isoformas que afectan su actividad proteolítica. Como ya vimos, está formado por la unión de 20S y de 19S, pero la partícula reguladora de 19S depende del ATP para llevar a cabo su función, que básicamente es reconocer las proteínas poliobiquitinadas, además de que también se encarga de seleccionar las proteínas sustrato que serán degradadas y participa en el despliegue y avance del sustrato en la cámara proteolítica. Siguiente, por favor. ¿Ya cambió? Sí, bueno, a mí me aparece el transportador TAP. Ah, ok, es que a mí no me aparece, pero bueno. El transportador TAP, primero los péptidos exógenos son traslocados del lumen del retículo endoplasmático por medio de los transportadores TAP. Y estos son un heterotrímero formado por las subunidades TAP 1 y 2 que pertenecen a la familia de las ABC transportadores. Y estos transportadores tienen la capacidad de cruzar varias veces las membranas celulares y poseen un dominio de unión a ATP. Este se encuentra asociado con los dímeros de las moléculas clase 1 a través de la proteína tapacina y el transporte del péptido se da a través de 5 pasos. Primero, la unión del péptido, la hidrólisis de ADP, la translocación, el ensamblaje y la unión con la molécula de histocompatibilidad clase 1. Los últimos 2 pasos dependen de la participación de un complejo de carga del péptido y con la ayuda de por lo menos 4 proteínas chaperonas, que ahorita vamos a hablar sobre ellas. Siguiente, por favor. Ya cambió. Ok, bueno, las 4 proteínas chaperonas son las que aparecen en la diapositiva.
la calnexina, calreticulina, ERP57 y la tapacina. Primero, en el retículo endoplasmático se sintetiza la cadena alfa que se asocia con la calnexina y esta calnexina se sustituye por la calreticulina y se une a la cadena alfa y a la molécula B2M. La tapacina actúa como editora de péptidos y permite que la molécula de clase 1 pueda intercambiar péptidos para ya sea favorecer la variedad de estos o su afinidad. Y la proteína ERP57 es la principal aminopeptidasa encargada de cortar al péptido en segmentos de 8 a 9 residuos de aminoácidos. Siguiente, por favor. Ya sale en la de vía de procesamiento. Sí, gracias. El péptido se fija a lo largo de los extremos de amino y carboxilo terminales y la variedad alélica de las moléculas de histocompatibilidad ocurre en los residuos que están involucrados con la unión del péptido y se producen alteraciones en la especificidad del sustrato para unirse a la molécula clase 1. Como ya lo vimos ahorita, de la proteína ERP57 que divide al péptido en segmentos de 8 a 9 residuos de aminoácidos, pues estos se encuentran en una conformación extendida y esto es como el punto clave para ser reconocido por los linfocitos B, o los linfocitos T, perdón. Y una vez que se ha formado el complejo maduro, sale del retículo endoplasmático y es transportado a la red trans-Golgi para su transporte a través de vesículas exocíticas hacia la superficie celular, como lo podemos ver en la imagen. Y pues de esta forma se completa la vía de procesamiento y se puede llevar a cabo la presentación de antígenos a los linfocitos T citotóxicos o CD8. Siguiente, por favor. Ya estamos en la presentación cruzada de antígenos y esta es la habilidad de ciertas células presentadoras de antígeno de procesarlos que residen dentro de la vía endosomal o fagosomal y de presentarlos en moléculas clase 1 a linfocitos TSD8. Esta presentación cruzada es importante ya que permite que los antígenos exógenos sean presentados en el contexto de moléculas de histocompatibilidad clase 1. Y hay dos modelos intracelulares de presentación cruzada, la vía vacuolar y la vía vacuolar citosólica. La vía vacuolar propone que los antígenos internalizados son procesados a péptidos dentro de los fagosomas o endosomas y que las moléculas de histocompatibilidad tienen acceso a estos compartimentos para que puedan después unir a los péptidos con la vesícula endosomal. Y la otra vía, que es la vacuolar citosólica, propone que los antígenos parcialmente degradados son exportados hacia el citosol para que de esta forma puedan ser procesados por el proteasoma y para poder continuar con la ruta endógena. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora en lo que es la presentación de CD1, pues como vimos, pues solamente el sistema inmune no solamente tiene la particularidad de detectar pues tanto pues péptidos, sino también tener la particularidad de presentar lípidos, y esto lo hace gracias a las moléculas de CD1, donde pues básicamente tiene la misma composición que la molécula de histocompatibilidad 1, igual con sus dominios alfa y la beta 2 microglobulina.
Y pues estos también va a presentar 5 subgrupos, en los que son el CD1A, CD1B, CD1C, CD1D y CD1E, que están sintetizados principalmente por el cromosoma 1. Ahí. Perdón. Y bueno, lo que es el ensamblaje, pues básicamente viajan al lumen de lo que es el retículo endoplásmico. Aquí se van a unir principalmente a lo que son dos proteínas que van a favorecer lo que es facilita lo que es el plegamiento y retiene estas moléculas, como se ve aquí en la imagen, que lo que es la calnexina y la calreticulina. Posteriormente se va a unir una tioloxido reductasa que va a formar puentes disulfuro entre este complejo, y también la proteína MITP va a proporcionar lo que son los glucolípidos. De aquí posteriormente va a viajar a lo que es a la superficie extracelular, y dependiendo bueno, estos lípidos, perdón, se me olvidó comentarles, los lípidos que presenta, pues principalmente pueden ser fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, que pues son todos estos fosfolípidos que presenta la membrana. Y en caso de que exista alguna infección por algún microorganismo, pues de alguna forma este complejo vuelve al espacio intracelular, y de ahí viajan a través de se internaliza, y el glucolípido se va a intercambiar por otro glucolípido que esté presente en algún agente patógeno. Bueno, vamos a continuar con lo que faltaba del tema del complejo principal de histocompatibilidad. Y bueno, para recapitular, quiero hacer énfasis en que pues la respuesta inmune adaptativa está mediada por los linfocitos T, y pues necesitan ser activados para poder comenzar su respuesta inmune de tipo adaptativa. Y entonces, para poder ser activados, necesitan que una APC, es decir, una célula presentadora de antígenos, les presente un antígeno. Y bueno, este antígeno no puede ser cualquier antígeno, no puede ser un lipopolisacárido, no puede ser un lípido, no, tiene que ser a fuerzas una proteína, y esa proteína tiene que ser procesada previamente por las células presentadoras de antígenos. Y entonces ahora sí ya los pueden presentar a los linfocitos T, y estos pueden activarse. Entonces, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno que son las encargadas de presentarle el antígeno a los linfocitos T en este tema del complejo principal de histocompatibilidad? Son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Y bueno, la presentación de antígenos, como ya lo mencioné, es muy importante para desencadenar la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T. Necesitan a fuerza ser activados por una célula presentadora de antígenos. Y específicamente, ahora sí, ¿quién realiza la tarea de la presentación de antígenos a los linfocitos T? Sí, las células presentadoras de antígenos, pero en especial las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, o MHC. Es la única manera de activar un linfocito T. ¿Y cómo es el antígeno? ¿Cuál es el antígeno ideal para un linfocito T? Tienen que ser a fuerzas péptidos cortos. Las células presentadoras de antígenos se van a encargar de cortarlas, entre comillas, porque pues un péptido está formado por aminoácidos y tiene que ser una cadena corta. Y un ejemplo, o sea, para diferenciar, o sea, ¿por qué tiene que ser un antígeno en especial? Pues porque, por ejemplo, los linfocitos B, el antígeno que ellos pueden reconocer pueden ser proteínas, pueden ser glucolípidos, incluso puede ser el microbio entero. Los linfocitos T no pueden reconocer cualquier antígeno, necesitan a fuerzas un péptido corto. Y ahorita vamos a ver bien cómo que corto cuál es la definición. Entonces, tenemos que el MHC también puede ser denominado HLA por sus siglas Human Leukocyte Antigens. Entonces significan lo mismo y tienen 4 características muy importantes. Una de ellas es la expresión, porque se expresan como moléculas glicoproteicas, es decir, es una proteína que fue glicosilada
con una cadena de oligosacáridos. Entonces son moléculas glicoproteicas transmembranales que están unidas, atraviesan la membrana plasmática. El poligenismo es otra de sus características. ¿Qué significa esto? Que estas moléculas están codificadas por muchos genes, no solamente uno, y estos genes se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 en humanos. El polimorfismo es otra de las características del MHC. ¿Y qué significa esto? Que existen dos o más formas alternativas o dos o más variantes de un gen, y estos genes están presentes todos en la población. Esto significa que toda la población tenemos diferentes moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Tenemos combinaciones distintas. La codominancia es otra de las características y significa que un individuo, una persona expresa tanto los genes maternos como los genes paternos del MHC. Entonces es un patrón heredable. Y bueno, vamos a hablar más de lleno de la ubicación de la organización génica. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen del cromosoma 6, aquí arriba es tenemos un brazo largo y un brazo corto, y ya habíamos dicho que el MHC se ubica específicamente en el brazo corto del cromosoma 6 en humanos. ¿Ok? Específicamente en la fracción 21 se encuentran posicionados los genes que codifican para las moléculas de clase 1, 2 y 3. Sí, también existen MHC clase 3 y corresponden a los que están situados en esta parte que no tiene rayitas de colores. Pero pues no los menciona el libro porque aunque sí tienen que ver con la respuesta inmune, no tienen que ver precisamente o específicamente con la presentación de antígenos. ¿Qué hacen las moléculas MHC de clase 3? Lo que hacen es codificar para diferentes proteínas, como los transportadores de los péptidos antigénicos, TAP1 y TAP2. Igual también codifican para citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y beta, y para otras proteínas muy importantes también, sin embargo, no para este tema en especial. Entonces vamos a hablar de las de clase 1 y de las de clase 2, que pues obviamente también sus genes están en esta región. Y bueno, voy a repetirlo, en el brazo corto del cromosoma 6 existen 6 loci que codifican para todas las moléculas del MHC. Pero vamos a recordar ¿por qué loci? Recordemos que un locus, la palabra locus proviene del latín lugar o posición, y como su raíz romance lo dice, pues es el lugar específico del cromosoma en donde se localiza un gen. Y el plural de locus no es locuses. Uno dice loci para referirse al plural de locus. Entonces, por eso hablamos de loci, ¿ok? Entonces, existen 6 loci que codifican para las moléculas de clase 1 y de clase 2. ¿Por qué 6? Pues porque son 3 y 3. 3 loci codifican para las de clase 1, está del lado izquierdo y son las rayitas en azul, y los otros 3 loci codifican para las moléculas de clase 2. Por eso son 6 en total. Entonces, las de clase 1 se denominan como, bueno, los loci que codifican para las moléculas de clase 1 son 3, y se les agrega una letra al final de HLA. Entonces, estos 3 son los loci que codifican para las MHC de clase 1 y son HLA-A, HLA-B y HLA-C, y están aquí esquematizados con las rayitas. Ahí están los genes que nos van a dar origen a nuestras glicoproteínas que presentarán el antígeno a los linfocitos T. Y del otro lado tenemos las moléculas de clase 2, que también están codificadas por genes que están ubicados en estas rayitas, y se denominan así. Es el HLA-DP, el HLA-DQ y el HLA-DR. Me van a dar origen a mis moléculas del MHC de clase 2 que van a presentar el antígeno a mis linfocitos T. ¿Ok? Y aquí tengo otra imagen. Aquí tengo otra imagen un poco más clara, siento yo, de lo que estamos diciendo. Aquí está representado en una imagen el brazo corto del cromosoma 6, solamente toda esta línea negra es el brazo corto del cromosoma 6. Y tenemos aquí la región del MHC2 y la región del MHC1. Y tenemos aquí subrayados en amarillo los loci que codifican para
para mis distintas moléculas, tanto de clase 1 como de clase 2. Y por ejemplo, las de clase 1, pues aquí están, ¿no? El OSI A, B y C, y me van a dar origen, o bueno, ahí están los genes que me van a dar origen a mis MHC de clase 1. Y si nos vamos para arriba, podemos ver en amarillo que hay varios, sin embargo, pues son los LOSI en total. Está el de R, el de Q y el de P. Y todos ellos me van a dar origen a mis MHC de clase 2. ¿Y aquí por qué tenemos un alfa y una beta? Bueno, porque más adelante vamos a ver que son las cadenas que forman la glicoproteína. Entonces, este de Q beta 2 significa que me va a dar origen, o que aquí están los genes que me van a dar origen a la cadena beta de mi MHC2 y así sucesivamente. Y bueno, vamos a hablar más a fondo de la organización genómica, y a la fecha se han descrito más de 9.000 alelos para el MHC1 y más de 3.000 para el MHC2, y esto que está aquí es una representación, o bueno, es más bien la explicación de la característica del polimorfismo de, de los genes del MHC. ¿Por qué? Porque bueno, en esta tabla que les puse aquí, está el tipo de molécula de clase 1, o sea, por ejemplo, la A, la B y la C, y luego están los alelos, que son las variantes genéticas, el polimorfismo, bueno, más bien esto es el polimorfismo, y bueno, en el caso de las moléculas de clase 1A, se han encontrado 6.425 variantes, pero pues ya sabemos que no todas estas variantes, no todos estos genes codifican para una proteína, entonces el número de proteínas es menor, y ese número es el que realmente importa para la funcionalidad. Ok, entonces tenemos que de las moléculas HLA de clase 1 tenemos 3.929 posibilidades de expresar una molécula de HLA de tipo A. Entonces yo tengo de todas esas 3.929 para posibles casos para expresar la HLA de tipo A, yo tengo una de ellas, y para la B yo tengo una de todas esas 4.885, y para la C tengo una de todas esas 3.719. Y entonces si hacemos la combinación la multiplicación de las proteínas encontradas para A, B y C, pues tenemos un resultado de 71 billones de combinaciones, y a eso se refiere con polimorfismo, que toda la población tiene una molécula de clase 1 y 2 específica, porque hay muchas combinaciones, porque tenemos muchos alelos que codifican para muchas distintas proteínas. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que tenga una combinación similar a la nuestra. Y bueno, vamos a hablar un poco del haplotipo, y es lo que les puse en esta imagen. Como ya se mencionó, pues cada persona tiene una combinación en particular de moléculas del complejo principal, y depende de los genes que lo codifican y que provienen de la madre y del padre, de la codominancia, es una característica también. Y bueno, en este ejemplo podemos ver que este individuo, es una persona, este individuo de todos los 3.929 posibles proteínas que codifican para la HLA, B, tiene en específico la B14, y de la C la CW1, y de la A la A3. Entonces su haplotipo para, digamos, de la madre o del padre sería B14, CW1 y A3. Sin embargo, abajo tenemos otra línea y dice el otro haplotipo para MHC1 sería B8, CW4 y A2. ¿Por qué? Porque un haplotipo proviene de la madre y el otro haplotipo proviene del padre. Entonces, cada uno de nosotros, no tenemos nada más una molécula de clase 1, una molécula de clase 2, o de tipo A, de tipo A, de tipo C y de tipo B. Tenemos 6 en total, porque 3 de ellas provienen de mi mamá y 3 de ellas provienen de mi papá. Entonces tenemos 6 en total de clase 1. De clase 2 pues también sería lo mismo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la estructura de las moléculas, y aquí está una molécula de clase 1, una MHC clase 1. ¿Y cómo está formada esta molécula?
Para empezar vamos a dar la definición, ya se las había dado, pero lo voy a repetir. Y bueno, son glicoproteínas transmembranales, es decir, ¿qué quiere decir transmembranales? Que atraviesan la membrana plasmática, son parte de la membrana plasmática, ajá, y están formadas por dos cadenas. Una se denomina la cadena alfa y otra es la cadena beta 2 microglobulina. Sin embargo, la cadena beta 2 microglobulina es una proteína accesoria que está codificada en otro gen que no es el 6. Ahorita lo voy a explicar más. Entonces está formada por dos cadenas, una alfa y una beta 2 microglobulina. La cadena alfa también se le conoce como una cadena pesada porque tiene un peso molecular alto de 44 a 47 kilodaltons. Ajá, y esta cadena alfa que está representada en color azul aqua, que es esta que está aquí, esta es la cadena alfa o pesada, esta cadena sí está codificada en los LOCI de los que ya hablamos, que es el HLA-A, HLA-B y HLA-C, o sea, en el cromosoma 6 de los humanos. Ajá. Y bueno, la cadena beta 2 microglobulina es esta chiquita y es una proteína accesoria porque no está codificada en el cromosoma 6, está codificada en el cromosoma 15 en humanos y tiene un peso molecular de 12 kilodaltons. Ajá. Entonces, la alfa 2 microglobulina está codificada como tal en el cromosoma 6 por los 3 loci de las MHC1 que ya hablamos, A, B y C, y la beta 2 microglobulina, abreviada beta 2M, es una proteína accesoria que se codifica, o más bien sus genes están en el cromosoma 15 en los humanos. Ahora, estas dos proteínas son parte de la familia de las inmunoglobulinas, entonces son inmunoglobulinas. Y la cadena alfa tiene 3 dominios y son las letritas chiquitas que vemos arriba. Tiene un dominio alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Son los 3 dominios de la cadena alfa o de la cadena pesada de las moléculas de clase 1 y cada uno de estos dominios está formado por 90 aminoácidos. Y la proteína accesoria, que es la beta 2 microglobulina, también está formada por 90 aminoácidos. Y ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a conocer la estructura de estas moléculas? Fue mediante cristalografía de rayos X. Y esta técnica de cristalografía de rayos X nos permitió conocer la función específica que tienen las moléculas de clase 1. Y la función que tienen es esta. Su función es la de la presentación de antígenos citoplasmáticos a los linfocitos T CD8. Esta es la función que tienen estas moléculas de clase 1. ¿Qué tipo de linfocitos T? CD8. ¿Qué antígenos? Pues no cualquiera, los citoplasmáticos. ¿Cómo es ese antígeno? Tiene que ser a fuerzas un péptido de 8 a 11 aminoácidos de longitud. No puede tener menos de 8, no puede tener más de 11. Tiene que ser un péptido formado por 8 a 11 aminoácidos. ¿De dónde tiene que provenir ese antígeno? No se ven aquí bien las letras, así que lo voy a sacar de compartir en grande. Y aquí está, ¿de dónde tiene que provenir el antígeno? De la degradación proteica por el proteasoma de las células presentadoras de antígenos, del macrófago, de la célula dendrítica, del linfocito B, pero tiene que estar dada por el proteasoma, esa degradación proteínica que me va a dar origen a mi péptido con una longitud de 8 a 11 aminoácidos. Ahora, ¿en dónde están ubicadas estas moléculas transmembranales, estas glicoproteínas transmembranales de clase 1? En células nucleadas únicamente. Entonces, una pregunta para ustedes es, ¿en los eritrocitos tenemos moléculas de clase 1? Pues la respuesta es no, porque los eritrocitos son células anucleadas y estas MHC de tipo 1 solamente están en células con un núcleo. Ahora vamos a hablar de las de tipo 2. Y bueno, las de tipo 2 pues también están formadas por dos cadenas proteicas, también son glicoproteínas transmembranales y también están codificadas en el cromosoma 6 en los humanos, en el brazo corto del cromosoma 6, y corresponden a los loci HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ, que ya se les explicó previamente. Y estas dos cadenas sí están codificadas en estos loci de P, de Q y de R. Ahora, estas cadenas son las alfa y la cadena beta y también son inmunoglobulinas. ¿Okay? A ver, ahora poseen dos dominios extracelulares. Son los dominios alfa 1 de la cadena alfa, aquí está,
La cadena alfa pues sería la de azul aqua y tiene dos dominios, una alfa 1 y una alfa 2. Y la cadena beta, que es la que está pintada en azul cielo, tiene también dos dominios, que es el beta 1 y el beta 2. Y todos también están formados de aproximadamente 90 aminoácidos y aparte tienen una región transmembranal. Es muy importante esta región transmembranal porque tiene que estar formada por aminoácidos hidrofóbicos. ¿Por qué? Pues porque nuestros ácidos grasos tienen una región que es hidrofóbica, por ende nuestra región transmembranaria tiene que ser a fuerzas conformada por sustancias hidrofóbicas para que no se repelen. Entonces, está formada por aproximadamente 23 aminoácidos hidrofóbicos y después ya hacia abajo, en su extremo C-terminal, tiene una región citoplasmática que como va a estar en contacto con el agua bien, pues tiene que estar formada por aminoácidos hidrofílicos. ¿Cuántos? 15 aminoácidos hidrofílicos. Entonces tenemos que está formada una MHC por dos cadenas, ambas codificadas en el cromosoma 6 en sus loci HLA-DR, de P y de Q. Ambas cadenas tienen dos dominios que tienen correspondientes a su nombre, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tienen una región transmembranaria formada por aminoácidos hidrofóbicos. ¿Cuántos? 23. Y más abajo, en su extremo C-terminal, carboxilo terminal, tienen una región citoplasmática formada por 15 aminoácidos hidrofílicos. Y también su estructura se determinó por cristalografía de rayos X y esto al igual nos permitió saber su función y su función es esta, presentar antígenos exógenos a los linfocitos T CD4. ¿Qué tipo de antígenos exógenos? ¿Qué tipo de linfocitos T van a recibir estos antígenos? Los linfocitos T CD4. ¿Cómo tiene que ser el antígeno presentado? Tiene que ser un péptido a fuerzas con una longitud, si lo comparamos con los de clase 1, pues más grande, ¿no? Su longitud tiene que ser de 16 a 20 aminoácidos. Es lo ideal, es el péptido ideal para que sea el antígeno recibido por el linfocito T. 16 a 20 aminoácidos. ¿De dónde proviene este antígeno? De la degradación endocítica por catepsinas. ¿Y en dónde va a estar dada esa degradación mediante catepsinas? Pues dentro de la célula presentadora de antígenos. La célula presentadora de antígenos va a ver al microbio, va a tomar la proteína, la va a degradar por las catepsinas dentro de ella y entonces ahora sí va a tener su antígeno de 16 a 20 aminoácidos que va a ser el que se puede presentar al linfocito TCD4. ¿Dónde están las células, o más bien las moléculas del MHC de clase 2? En las células presentadoras de antígenos, dendríticas, macrófagos, linfocitos B.